Hola, bienvenidos a la cámara más cerca de ti, el espacio en el que recorremos todo el país para conocer cómo las leyes tramitadas en la Cámara de Representantes se convierten en realidades en el territorio. El trabajo no es solamente una fuente de ingresos, también es una base fundamental para garantizar la estabilidad y la calidad de vida de millones de familias. En el capítulo de hoy veremos cómo una ley tramitada en la Cámara de Representantes busca garantizar las condiciones laborales, fortaleciendo los derechos y la estabilidad salarial para millones de trabajadores en nuestro país. Porque cuando el trabajo es digno, el país también avanza. Bienvenidos. La ley de reforma laboral busca mejorar las condiciones salariales y laborales de millones de colombianos, reduciendo la precariedad y a su vez garantizando un trabajo digno. Camilo Granados es abogado experto en temas laborales y hoy nos va a explicar un poco más lo relacionado con esta ley de la reforma laboral. Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en la Cámara más cerca de ti. Bueno, esta ley, ¿qué hizo que cambiara en el país? Esta reforma lo que ha generado en el país y en las personas, pues tenemos que vivirlo en dos sectores, pero no en un sector como a veces se puede generar o politizar de una manera conflictiva entre empleador y trabajador, sino como opera de manera armónica bajo esa línea de la protección de los derechos sociales, empezando por las garantías a los trabajadores en lo que serían las prestaciones sociales y la seguridad social, adicionando a esto el reconocimiento económico que generó la reforma laboral. ¿Qué cambios introdujo en el sistema laboral en nuestro país? Son múltiples los cambios que introdujo, dentro de los cuales se destacan el incremento del recargo dominical, del recargo nocturno. Adicional a esto, el incremento del valor del reconocimiento del dominical y festivo, reconocimiento que en su momento se había dado a los trabajadores, que fue suspendido en aras de una mejor estabilidad por parte del empresariado para generar más empleo. Ahora con esta nueva reforma laboral pues se recuperó dicha circunstancia para los trabajadores, los cual genera pues una mejoría de carácter económico para los mismos, valiéndome de la redundancia. Pues se parte del primero es el recargo nocturno, se tiene el reconocimiento a partir de las 7 de la noche hacia las 9. Entonces es un incremento que favorece al trabajador y que precisamente pues fue concertado a través del Congreso de la República. Adicional a esto, frente al recargo dominical y festivo, pues el cambio fue en el porcentual reconocido, siendo así que se va a hacer una aplicación paulatina en el tiempo. Actualmente en 2026 nos encontramos en un reconocimiento del 80%, el cual posteriormente va a incrementar al 90% y finalmente al 100%, situación que es más favorable hacia el trabajador. Ahora bien, existe una línea muy delgada en el factor económico frente al empresariado, porque también se debe tener en cuenta que es dable y es reconocible al trabajador estas circunstancias, pero también hay circunstancias que puede llevar a una empresa a un declive de carácter económico, porque no todas encuentran una estabilidad económica para dichos reconocimientos. Entonces, en este ámbito y en la realidad objetiva en las empresas se reconoce tal como lo ordena la norma, pero se hace la salvedad de que puede existir en cierto tipo de empresas que podrían ser las pymes, pequeñas y medianas, de acuerdo a su cantidad de trabajadores, que el reconocimiento pues pueda llegar a afectarlos en sus finanzas internas. Aún así, frente a esa realidad empresarial, de momento nos encontramos en una estabilidad económica donde se ha podido cubrir y suplir ese pago de estos recargos nocturnos y el pago del dominical y festivo. Camilo, pero aún hay sectores que se oponen a la aplicación de esta ley de reforma laboral en nuestro país, ¿o crees que ya paulatinamente se ha venido aceptando? Se ha venido aceptando por parte de las empresas que he asesorado, pero siempre bajo el miedo y la incertidumbre de que exista un declive de carácter económico para ellos y no puedan llegar a suplir ese pago a los trabajadores. No es como tal que se vaya a acabar la empresa y se eliminen empleos, sino que todo lo contrario, se miran nuevas políticas
para cómo solventar económicamente esos nuevos pagos. El peor escenario que se plantea es la disminución en cuanto a un trabajador o dos trabajadores, pero más no la terminación o combinación de una empresa como tal y un cierre total. De momento nos encontramos en una estabilidad, pero pues siempre sujetos a esa incertidumbre. Camilo, ¿esta reforma laboral ataca la informalidad en Colombia? Esta reforma laboral, pues tendríamos que partir de la aplicación normativa en el tiempo. Antes de esta reforma laboral, pues ya tenemos como tal un esquema jurídico de protección entre las relaciones jurídicas entre los trabajadores y los empleadores. Esta reforma lo que hace es que ritualiza, formaliza aún más, individualiza cada circunstancia en particular entre las relaciones entre el empleador y trabajador. A manera de ejemplo, el contrato de obra-labor pues tuvo un cambio en el sentido de que la normatividad anterior pues dejaba en el aire cuáles eran las condiciones, requisitos para materializarse la obra-labor. Únicamente se tenía estipulado en la normatividad la manera en que se ejecutaba la obra-labor estaba sujeto precisamente a la actividad que se iba a ejecutar, más no estaba sujeta a cuáles condiciones o requisitos. Con la reforma laboral se regularizó conforme a la doctrina y a la jurisprudencia emanada por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, que esa actividad debía ser previamente pues, determinada en el contrato, y eso es lo que introduce precisamente la reforma laboral en este tipo de contratos de obra-labor. Debe dejarse sentado por escrito en el contrato cuál va a ser la finalidad y las funciones que va a ejecutar ese trabajador en el cumplimiento y ejecución de esa obra. Entonces, adicional a esto, también se deja por sentado que se debe estimar un plazo en el cumplimiento de esa obra o labor, porque pues precisamente la diferencia con un contrato de trabajo a término fijo es precisamente que se deja sentado un plazo en específico, cambio en un contrato de labor se deja un estimado que ahora es más riguroso con la reforma laboral. ¿Por qué motivo se presenta, para concluir esta circunstancia, por qué motivo se presenta esta inclusión en la reforma laboral? El motivo es por la malutilización de las figuras contractuales, como lo es la malutilización de la obra-labor, donde en circunstancias especiales, múltiples empresas o problemáticas que se presentan, pues se tenía que utilizar la figura de la obra-labor para un contrato que permanecía en el tiempo constantemente y se utilizaban como argumento en la terminación del vínculo simplemente que se había cumplido la obra. Como en este momento ya no comparto o hay una diferencia entre empleador y trabajador, dan por terminado el vínculo aduciendo se terminó la obra. ¿Por qué? Porque ya no lo necesito. Entonces simplemente le dejaban sentado una carta por escrito, se terminó la obra o labor, terminaban el vínculo, circunstancia pues que es desfavorable hacia el trabajador, y con la introducción de la reforma laboral pues se deja sentado que se tiene que ser más riguroso en este tipo de contratación, porque si no se tiene una consecuencia, y esa consecuencia es que se tiene que el contrato es a término indefinido. Camilo, ¿estábamos en deuda de tener una reforma laboral en Colombia? Claro que sí, se necesitaba una reforma laboral. En la actualización de las problemáticas que surgen día a día entre empleadores y trabajadores era necesario que se regularizaran esas particularidades. Adicional a esto, pues, porque parte de la interpretación que también nos da la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral frente a los diferentes vacíos legales que se encontraban con anterioridad. Poco a poco pues se ha venido en ese cambio, en esa evolución de la mejora de los derechos de los trabajadores y también que se regularice más el comportamiento de los empleadores. La Ley de Reforma Laboral establece cambios estructurales en las relaciones laborales. Esta ley incluye 3 aspectos fundamentales. Primero, promueve la estabilidad laboral priorizando el contrato a término indefinido. Segundo, mejora los ingresos de los trabajadores mediante los ajustes laborales, recargos y horas extras. Y tercero, fortalece la protección frente a la discriminación y despido injustificado. ¿Y cómo es trabajar en Colombia? En tu experiencia laboral que has tenido, ¿cómo es trabajar en este país? Como contratista
Si me preguntas, hay mucha inestabilidad en ciertos casos, pero también te brinda autonomía, ¿no? En tus horarios, en ciertas cosas. Es retador. También cuando llegan oportunidades hay que tomarlas. Entonces, pues nada, soy muy trabajadora, trabajo bastante. Es un trabajo demandante, aprendo un montón, entonces por ahora me siento muy tranquila. ¿Y qué es lo más difícil de trabajar en Colombia? Que no se te pague realmente por tu trabajo. No todo el mundo puede acceder a ciertas oportunidades. Desde mi punto de vista y desde lo que he vivido, yo he podido acceder a más oportunidades, a estudiar, a tener un título universitario, a poder trabajar en el Estado. Siento que no todo el mundo puede acceder a ellas. Y como contratista, pues también vienen otras contrapartes. Porque claro, es beneficioso, te da autonomía y pues tienes trabajo. Sí, yo hago parte de la clase obrera. Si yo dejo de trabajar, pues... No ganas. Sí, claro. Entonces, también que yo tenga que sacar de mi sueldo para pagar mis prestaciones. Todo el proceso administrativo se trabaja mucho. También en los pagos, entonces se te demoran los pagos, retenciones. ¿Crees que de pronto más colombianos deberían acceder a un trabajo cada vez más formal? Sí, porque te da cierta estabilidad y también mucha tranquilidad para poder enfocar el dinero con el que estás tú laborando, a hacer lo que realmente quieres. Sí, vivir como tú quieres o tener condiciones dignas al menos. Desde lo que he vivido yo, pues claro, sí. Pero yo no puedo tampoco hacer la vista ciega y no ver que hay otras personas, otros sectores que no pueden acceder a las mismas oportunidades como te decía al principio. Entonces es distinto el trabajo para esas personas. Una persona que está todo el día en la calle vendiendo tintos, llueve, haga sol. Es complejo poder decirte, no, sí, es perfecto todo. ¿Crees que hemos avanzado como país en materia laboral, especialmente con la reciente reforma laboral que fue aprobada? Con estas nuevas iniciativas, con esta nueva enfoque también en el arte, a la descentralización del arte, la cultura, hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Pero sí siento que ha habido un cambio en mí también, ¿sabes? Me ha beneficiado, entonces, desde mi punto de vista. Te voy a decir 3 puntos pues, que abarca la reforma laboral, que pues también son importantes y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque con esto ya se está trabajando. Pues primero, está promoviendo una estabilidad laboral, priorizando el contrato a término indefinido como una regla general. Está mejorando los ingresos de los trabajadores mediante ajustes en jornadas, con recargos, con horas extras, y también está fortaleciendo la protección frente a la discriminación y los despidos injustificados que se puedan presentar en los entornos laborales. ¿Tú crees que estos 3 aspectos han permitido que haya un avance en cuanto a la dignificación laboral en nuestro país? No, sí siento que sí son avances, claro. O sea, el pago de los dominicales, nocturnos, horas extras, claro que sí. El aumento del salario mínimo también me parece, aunque yo pague mis prestaciones, pague más. Sí, claro. Pero a mí me parece que sí está bien. ¿Qué crees que todavía nos falta para avanzar un poco más en tema laboral en Colombia? En tema laboral, aquí, pues que todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades. Así como yo estudié, toqué puertas, todas las personas también les toque pues, estudiar, tocar puertas, o bueno, que estén las iniciativas, que se sigan creando nuevas iniciativas, que se le siga apostando a nuevos sectores, al deporte, al sector cultural. Siento que también la regulación en eso, como dices, de discriminación, con más control, ¿sabes? Más seguimiento, estar más presentes. Te doy la bienvenida. Nos encontramos en la oficina, espacio físico encaminado al acompañamiento precisamente a la asesoría en resolver litigios de carácter laboral y de seguridad social. Brindamos acompañamiento
también a empleadores que son rigurosos y quieren estar actualizados y aplicando la normatividad laboral con rigurosidad. ¿Y cuáles son los casos que más llegan? Como el no pago de sus prestaciones sociales, un pago errado al sistema de seguridad social en lo que es su salud y pensión. Entonces, cuando acuden a nosotros buscan resolver esas inquietudes y adicional a esto, pues verificar si existe alguna posibilidad de entablar demandas de carácter judicial en búsqueda de la protección de sus derechos. En tu opinión, ¿cómo crees que la reforma laboral ayuda también para que todos estos problemas o litigios no se presenten tanto en nuestro país? En este momento la reforma laboral sí ha dejado en el ambiente social en el país es que debemos ser más rigurosos en la formalidad de las empresas, porque efectivamente venimos de una normatividad anterior, ya estaba regularizado, pero ahora como que ese ambiente social ya proviene también por parte del trabajador en que está conociendo más de la norma, porque la mayor problemática precisamente existe es en el desconocimiento por parte del trabajador de sus derechos. Con la reforma laboral y su publicidad que se ha venido dando efectivamente, pues el trabajador exige y es más riguroso en el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, las empresas también están siendo más rigurosas a través de profesionales o sus departamentos de talento humano en el cumplimiento de dicha norma. Es decir, ¿cuál es la realidad actual de estas circunstancias? Precisamente en que la empresa está revisando su normatividad interna a través del reglamento interno de trabajo, adicional a esto revisando sus contratos que estén ajustados a ley, porque precisamente lo que se evidencia actualmente en la problemática laboral a través de los litigios es que existen circunstancias de manipulación de los contratos en aras de desconocer derechos a los trabajadores. Una circunstancia en particular para dejarte claro es las bonificaciones. Entonces, a través de los contratos, en ciertas oportunidades, se deja sentado que una comisión por parte de un agente comercial para una empresa X o Y no constituye salario. Precisamente se deja sentado por escrito, pero en la realidad es una cláusula que se considera ineficaz. ¿Por qué motivo? Porque va en contravía de la norma. La norma es clara en indicar que toda bonificación que perciba el trabajador como contraprestación de su servicio genera y constituye salario. Entonces, ese tipo de problemáticas es precisamente lo que refuerza la reforma laboral. Si bien no es que se retome y se modifique en esta reforma, si deja sentado en el trabajador, tengo que investigar más, tengo que acercarme más a mis derechos para asimismo exigirlos. Entonces, es esa dinámica social la que se está desempeñando en el ámbito laboral por parte de los empleadores, ser más rigurosos, reitero, valga la redundancia, y por parte de los trabajadores, conocer más de sus derechos y exigirlos a seguir. Camilo, ¿y cómo es trabajar hoy día en Colombia? Trabajar hoy día en Colombia, la problemática se centra precisamente entre la formalidad y la informalidad, porque existe un ambiente social que podría asociarse mucho a un factor de carácter comercial. Yo, como persona natural, negocio con otra persona a que me ayude en un negocio en específico y llegamos a un acuerdo en el pago de un dinero. Esa costumbre es la que se ve evidenciada cuando las personas se acercan a un empleo formal y manifiestan lo siguiente. Indican, es que a mí no me conviene que me contraten formalmente
porque yo pertenezco al Sisbén y estoy en un régimen subsidiado, el cual, a consideración de ellos, es más benéfico para mí en la atención y en el factor económico. En cambio, si hago parte del sector formal y me afilian al régimen contributivo, voy a tener una carga adicional, cubrir unos gastos, y que va a ser un poco más tardía esa atención. Entonces llegan con esa problemática del empleador. Y cuando llegan con ese tipo de problemáticas, pues precisamente la respuesta es la negativa de no aceptar dicho trabajador, porque se debe constituir o se debe velar por el cumplimiento de la ley. Y la ley obliga que toda persona que se vaya a vincular a una empresa bajo un contrato de trabajo, pues precisamente es obligatorio cotizarle al sistema de seguridad social. Otra problemática que es muy real, lo mismo encaminado en seguridad social, es personas de carácter particular con empleadas domésticas. Problemática, lo mismo se acercan ante su patrono, patrona, es que no quiero que me afilie a la seguridad social precisamente porque no me conviene, yo pertenezco al sistema subsidiado, y precisamente las personas acceden a ese tipo de acuerdos, como está bien, no le voy a cotizar y le voy a pagar el resto de condiciones como lo indica la ley. La problemática se centra que al paso del tiempo, pues precisamente bajo esa condición normativa, y que ese empleador, persona natural, no pagó esas condiciones, pues esta empleada doméstica pues tiene la facultad y por ley de demandarla, y que a través del pago de un cálculo actuarial, esto es en el sistema pensional, pues curan ese rubro que no fue pagado en su momento con una sanción que es lo que no pagó en su momento, pues debe pagar una sanción moratoria por la mora en ese pago. Entonces son circunstancias sociales, partiendo desde un inicio, que tienen en el concepto personas que se encuentran en la informalidad. También se ve en el escenario de la informalidad que prefieren pactar las prestaciones sociales de manera directa para que no sea pagado en los tiempos que estipula la ley. A manera de ejemplo, las cesantías, que deben ser debidamente consignadas el mes de febrero de cada anualidad conforme al tiempo laborado con anterioridad. Entonces, existen en esa informalidad ese tipo de acuerdos. En vez de consignármelas porque es un trámite engorroso, tengo que pedirle al fondo que me las entregue bajo ciertas condiciones. Esto pues hablamos desde el lado del trabajador. Entonces yo prefiero que me las pague directamente. Entonces acuden a esos acuerdos y se mantienen en esa informalidad porque les parece más engorroso la formalidad. Precisamente pues con la reforma, claro que se regulariza un poco más estas condiciones, pero no atrae al sector informal a que se lleguen a vincular en este tipo de acuerdos. Ahora también existe el empleador informal. ¿Yo para qué voy a incluirme en este sector? Porque voy a tener muchos más gastos. Ese es el discurso de un empleador, por decirlo así, informal. Son muchos más gastos los que tengo que incurrir para vincular a un trabajador formal. A manera de ejemplo, cuando lo va a vincular, entonces tiene que hacer un examen de egreso para revisar las condiciones de salud del trabajador. Luego, pues tiene que hacer también, pronosticar al paso del tiempo la entrega de la dotación al trabajador. Luego tiene que hacer, si es juicioso y acucioso, tiene que hacer el aprovisionamiento para el pago de la prima de servicios, para el pago de las cesantías, para ir constituyendo las vacaciones. Son trámites que son administrativos y usualmente también hay partimos de la ignorancia. Ese tipo de empleador informal desconoce cuáles son esos lineamientos y esos requisitos para suplir ese trabajador. Entonces, cuando se enfrenta a esa formalidad, dice: yo prefiero seguir acá llegando a estos acuerdos de manera informal con este trabajador, me desligo de este sector formal y asumo el riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Asumo a que me demanden y asumo que en su momento voy a tener que pagar el doble o triple de esas condiciones iniciales, pero lo asumen porque prefieren llevar esa vida en ese sector de acuerdos de manera verbal. Trabaja así, le pago diario, le pago cada 15 días y prefieren manejarlo de ese momento. Yo creo que tiene que haber una apertura a este tipo de situaciones de carácter social, es de cómo vincularlos bajo unas condiciones distintas para que ya luego ya se formalicen como un tipo de relación intermedia, pero en búsqueda de que
cambie ese concepto social de que la formalidad es lo peor que puede suceder cuando sabemos que tiene muchas condiciones favorables hacia las personas. Cuando el trabajo es digno, se construye bienestar para todos. Gracias por habernos acompañado en este capítulo especial en la cámara más cerca de ti. Nosotros nos veremos en una próxima ocasión a través de nuestros canales institucionales. Hasta entonces, chao.